Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a darle continuidad a las unidades temáticas. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es la unidad número 2, referida a la evolución histórica de la educación comparada. Soy su docente, Carol Garzón. A continuación vamos a ver cómo ha evolucionado históricamente la educación comparada, iniciando desde el origen, siglo XIX, XX y a la actualidad, el siglo XXI. Primeramente podemos decir que la educación comparada es la ciencia que busca la comparación de los sistemas educativos de diferentes países, tanto países desarrollados como países no desarrollados. La educación comparada busca investigar, resolver problemas, la innovación, la creación y el mejoramiento a través de la innovación en el sistema educativo a fin de satisfacer las necesidades de todos los pueblos. Como en la parte de origen, podemos decir que la educación comparada se origina en el siglo XVII y XIX. Es una disciplina de educación comparada considerada por varios estudiosos como el conocimiento. Es una ciencia de la educación. El pionero de la educación comparada fue Juliet de París, quien habla de la autonomía epistemológica. Juliet de París habla desde los inicios de la educación comparada y nos remonta a la antigüedad grecorromana. Hace un paneo de lo que es la educación impartida por Platón, por Cicerón y por Aristóteles. Él habla de los sistemas educativos y hace mención a todos los sistemas escolares a nivel mundial. Hace una evocación a cómo es el sistema educativo de la antigua Grecia, de la antigua Roma, ¿sí? Los filósofos de la época, y cómo han influido poco a poco hasta la época, hasta la actualidad. Seguidamente tenemos la educación comparada en cómo evolucionó durante el siglo XIX. Para el año 1817, Juliet de París escribe una serie de artículos, de boletines que van referidos a cómo es la educación desde el punto de vista del docente y del estudiante, de la escuela, cómo es vista la educación. Este boletín se llamó el Esquisse, que este francés hace un paneo, una comparación de los sistemas educativos europeos imperantes en la época. Este señor dice que la educación en los diferentes estados europeos los va a confrontar y les hace una comparación entre sí. Sobre todo, él hace comparaciones entre lo que es Alemania, Francia, España, ¿sí? Tenemos otros pioneros de la educación comparada, como lo es Neymeyer en Alemania, específicamente en Prusia, Cousin en Francia, que fue uno de los pioneros también, de la Sagra en España, Kay en Inglaterra, Usinski en Rusia, Schneider en Estados Unidos, Andrés Bello en Venezuela, Sarmiento en Argentina y José Martí en Cuba. Todos estos estudiosos, educadores, lo que hicieron fue precisamente hacer un análisis de cómo son sus sistemas educativos en sus países de origen y lo contrastaron con los sistemas educativos de otras naciones, tanto de países en vías de desarrollo como países desarrollados. Esto lo lograron juxtaponiendo las realidades educativas de cada país. Como logramos evidenciar en la imagen que aparece aquí a la izquierda, que aparece un niño, podemos evidenciar que las realidades educativas de todos los contextos no es la misma. No podemos comparar la educación de países que cuentan con alta tecnología con países que están en vías de desarrollo y con economías que tampoco permiten que todos los jóvenes tengan acceso a una educación y de calidad. Ya para el siglo XX, tenemos que alrededor del año 1900 se inicia lo que es el primer curso de educación comparada en la Universidad de Columbia. La misma fue dirigida por James Russell en Estados Unidos. James Russell escribió un libro llamado ¿Hasta qué punto podemos aprender algo de valor práctico con el estudio de los sistemas extranjeros de educación? En este libro, Michael Sandler intentó recopilar la mayor cantidad de información posible de las escuelas secundarias en Estados Unidos a través de la sistematización de la educación comparada como a ciencia. Este autor indica que las debilidades y las fortalezas que posee cada uno de los sistemas educativos que él visualizó para poder detectar a través de las debilidades que hay que mejorar en cada uno de los sistemas educativos. Sobre todo la importancia de ver
¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el mejor sistema o el sistema más eficiente para poder llegar a los alumnos y poder captar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje? Otros estudiosos durante el siglo XX están Candles, Hans, Hitler, Rossello, Pedro y Belloso, Bedenay, Holmes, Lawrence, Noan, Eckstein, Albatach, Nelly y García Carrillo, que ese es del 2001. Durante el año 1900, en el siglo XX, se da una etapa que es la elaboración de un cuerpo teórico, donde se ve la educación comparada como de carácter científico. Busca la sistematización de los métodos con el objeto de estudio y determinar cuál es la finalidad de la educación comparada, determinándola y catalogándola como una ciencia pedagógica para permitir la comprensión de las experiencias educacionales mundiales. Como hemos podido, o sea, podemos evidenciar, ¿sí? El origen de la educación comparada, la estamos analizando desde la antigua Grecia y Roma, ¿sí? Desde la parte filosófica de Platón y Cicerón y Aristóteles, ¿sí? Que se reunían con sus discípulos, que en plazas, para impartir sus conocimientos. Y poco a poco, a medida en que va evolucionando la educación, vemos cómo se va sistematizando la educación, vemos cómo se va mejorando, vemos el cuerpo, el cuerpo tanto teórico como científico que va adquiriendo la educación comparada. Ya para el siglo XXI, la educación comparada lo que busca es entender el mundo en el cual vivimos. Busca además analizar las transformaciones sociales, políticas y económicas, ver cómo se relacionan con las formas que toman las instituciones y las prácticas educativas en diferentes contextos. La Unión Europea, por su parte, generó lo que es la Agenda Educativa Considerable. ¿Qué pretende esta agenda educativa de la Unión Europea? Analizar precisamente los contextos educativos en los cuales se desarrolla la educación de acuerdo a cada uno de los contextos, de acuerdo a cada una de las políticas educativas que establecen los gobiernos de cada una de las naciones. Tomando en cuenta, a su vez, qué países son desarrollados y qué países no son desarrollados. Recordemos que en la parte educativa, son muchas las fundaciones y muchas las ONG que forman parte de la generación de lo que es la economía del conocimiento. Al generarse la economía del conocimiento, se puede decir que es la centralidad de la generación y el uso del conocimiento como fuente principal de la riqueza. En este punto, el conocimiento pasa a ser la fuente de riqueza de las naciones. Pasa a ser el conocimiento a una actividad productiva, y se busca es precisamente utilizar el conocimiento como fuente de producción y fuente de riqueza y que sea rentable para una nación. La economía del conocimiento en sociedades occidentales. La misma se dio a través de 3 etapas. La economía agrícola, en las cuales la fuente de riqueza eran las tierras. Luego vino lo que fue las economías industriales, en la cual la principal fuente de ingreso o la principal riqueza es el dinero. Y actualmente estamos viendo lo que es la economía del conocimiento, en las cuales la principal fuente de riqueza es el conocimiento que poseen los estados, el conocimiento que poseen las masas. De aquí que las organizaciones crean, adquieren, difunden, adaptan y aplican conocimientos para el desarrollo social y económico de las naciones. Buscan a través de la investigación y el desarrollo lo que es la explotación de los recursos y los talentos humanos a través de redes de colaboración, tanto para investigación y desarrollo como para generar mayor recursos humanos, talento humano para las naciones. El conocimiento deja de ser entonces así un fin en sí mismo para convertirse en la principal fuente de producción. Podemos ver cómo el conocimiento pasa entonces a ser un sistema de productividad, de crecimiento económico y de innovación. Innovación que va a generar a su vez otra vez conocimiento y que va a ser una especie de ciclo donde las naciones, de acuerdo a las políticas educativas que se manejen y de acuerdo a los ingresos que le asignen a cada una de estas etapas de la educación del conocimiento en las sociedades, va a generar mayor producción, mayor producción que permite a su vez mayor crecimiento económico de cada una de las naciones. Entonces, podemos ver cómo hay diferentes tipos de etapas de la economía del conocimiento de acuerdo a cada una de las sociedades. Ahora bien, llegamos a lo que es la educación del siglo XXI.
Ya en este punto vemos la educación como una realidad dinámica. Vemos la educación como algo que realmente se transforma día a día, producto de la globalización, producto de la misma tecnología. La educación va en constante cambio, va en constante crecimiento y evolución. Centrar esfuerzos en identificar las necesidades educativas de las economías del conocimiento y luego reformar los sistemas educativos para poder responder a ellas. ¿Se va a responder a qué? Se responde a las necesidades de cada una de las necesidades educativas que se evidencian en cada uno de los centros educativos. Cada sistema educativo puede variar dependiendo de la zona geográfica, pero lo importante o lo interesante es detectar cuáles son las debilidades que hay para poder hacer los correctivos y las reformas que consideren necesarias en función de generar o de crear conciencia educativa. A su vez, existe la conferencia internacional celebrada en la UNESCO en el año 2001, sí, que es que busca ayudar a las economías a las economías y a los países que son del tercer mundo. La UNESCO identifica o conceptualiza lo que es la palabra educar como es hacer a cada hombre un resumen del mundo viviente hasta el día en que vive, es ponerlo a nivel en su tiempo para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote, es preparar al hombre para la vida. Visualizamos así entonces cómo la conceptualización de lo que es el educar, vista desde el punto de vista de la UNESCO, lo que permite es no tanto el aprendizaje memorístico de parte del estudiante, sino lo que se busca es actualizar. Por eso hablamos de que la realidad la educación es una realidad dinámica, porque lo que busca precisamente es eso, irse actualizando constantemente en la medida en que la dinámica del mundo va variando, en la medida en la que la realidad del mundo esté globalizado, se va actualizando. Fijémonos, por ejemplo, el caso de la pandemia. Si nos ponemos a visualizar hace 2, 3 años, 5 años, nadie se hubiese imaginado que la realidad académica de muchos países y de muchas naciones hubiese sido a través de una pantalla o una página web o a través de un computador. Siempre se consideró que fuese la educación de manera presencial. Sin embargo, vemos cómo la realidad cambió forzosamente y cómo la dinámica educativa se vio obligada a adaptarse. No solamente los espacios, los sistemas educativos, los estudiantes, los mismos docentes. De allí la importancia de la formación continua y permanente de los docentes, de los estudiantes, y de aceptar cómo la educación lo que va a buscar es precisamente eso, poner al ser humano al nivel de su tiempo, no dejarlo atrás, sino al contrario, que se vaya adaptando de acuerdo al tiempo que se vive actualmente. Bueno, jóvenes, presento así entonces la actividad correspondiente a la unidad número 2, que consiste en realizar un cuadro comparativo de los periodos del desarrollo de la educación comparada. Es decir, ¿qué aspectos consideran ustedes más relevantes en cuanto a su origen, en cuanto al siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI? Evidenciando cada uno de los aspectos que ustedes consideran más relevantes de cada uno de esos periodos históricos. Muchísimas gracias. Estamos a la orden.